Bienvenidos amigos a una videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Y amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace la aclaración de que Pemex se está recuperando. Se va a hacer una nueva refinería, se le va a dar mantenimiento a las refinerías actuales, y mientras empiezan a comentar la prensa tradicional, en vez de que cuestionen, confronten al gobierno, solo lo critican. Porque recuerden que ya tienen la encomienda de desacreditar, de desaprobar, de, en pocas palabras, dejar mal al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la gente ya no confíe en su movimiento y en las próximas elecciones pueda volver a resurgir el PRI y el PAN. Vamos a ver esta información, vean cómo la están manejando, y por eso les repito que es importante que nos informemos de las mañaneras directamente de la información oficial del presidente. Miren, dice aquí: Pemex confirma caída en producción petrolera para finales del año. Es algo que el gobierno no tiene por qué esconder y hasta está dando los datos. ¿Cómo es posible que ahorita en el gobierno de López Obrador, que se va a hacer refinería, se le da mantenimiento, puedan decir que va a estar el país peor? Recuerden que Felipe Calderón nos prometió una refinería en Tula, Hidalgo, que nos costó al erario público, y decimos que nos costó porque es dinero de los mexicanos, más de 1,500 millones de pesos, y solo se construyó una bendita barra. Pero bueno, vamos a regresar a esta nota y vamos a hablar de ello más adelante en el transcurso de este video. Y dice aquí: el presidente López Obrador inició la conferencia de prensa, sí, asegurando que se detuvo la caída de la producción en Pemex. Pero amigos, hay que darle oportunidad de que empiece a comentar por qué pasó esto. Miren, de 21 a 11 empresas, Pemex se contrae y reduce deuda a 4,755 millones de pesos. ¿Qué significa esta nota para empezar, y antes de leer una parte de esta nota? Dice que en realidad antes había muchas empresas que estaban apoyando, asesorando a Pemex, y era un despilfarro, inclusive había corrupción. Luego se hacían trabajos, se estaban pagando por trabajos que no se hacían más bien, y de igual manera pues no estaba siendo redituable. Y esto se suma al plan de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso menciona aquí al principio de esta nota y dice así: Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, informó que recibieron 21 empresas en diciembre del año pasado, de las cuales ya se han liquidado 6 y solo se van a quedar con 11 empresas para la reingeniería corporativa. Eran muchas empresas las que había. En vez de que este dinero se le pague a las empresas, mejor que se invierta en mantenimiento e infraestructura de las refinerías actuales y de la nueva refinería. Por otro lado, el director de Pemex aseveró que sí, en efecto, en los últimos 14 años, no estamos diciendo que desde cuando López Obrador tomó las riendas, sino que en los últimos 14 años, estamos incluyendo el gobierno de Fox, Calderón y de Peña, se ha caído la producción petrolera desde 3 millones a 1,626,000 de barriles diarios. ¿Y por qué creen que pasó esto? Fácil, porque nunca se le dio mantenimiento, nunca se construyeron nuevas refinerías. Y ahorita que López Obrador quiere hacer todo ello, ahora sí le caen como aboneros en quincena. Y dicen: es que la culpa es del presidente López Obrador. No, esta caída ya iba de 14 años atrás, hay que recalcarlo. Dice aquí: el funcionario federal aseguró que de enero de 2018 a enero de 2019, la producción de Pemex cayó 300,000 barriles. Recuerden que con la reforma energética de Peña Nieto ya se deberían de producir poco más de 2 millones de barriles diarios, y solo se están produciendo 1,600,000. Esa bendita reforma energética que nada más nos elevó los costos de los combustibles, los costos del gas, de la electricidad, y que supuestamente iba a estar en mano del precio del dólar, que si bajaba, bajaba la gasolina, que si subía el dólar, subía la gasolina. Nunca vimos eso. El dólar bajaba en alguna ocasión y nunca pasó eso. Nunca bajó el costo de la gasolina. Al contrario, siempre iba en aumento. Y amigos, entonces
Dice aquí, el funcionario federal aseguró que entonces desde enero del 2018 a enero del 2019 se cayó la producción en 300,000 barriles. Pero momento, de hecho, aquí muestran la gráfica. Aquí están los datos reales del presidente Andrés Manuel López Obrador aceptando que se cayó la producción, porque amigos, si hubiesen dicho que López Obrador tuviera menos producción, él hubiese sacado esta gráfica de igual manera y hubiese dicho: yo tengo otros datos, estamos produciendo más. Pero no, en esta ocasión le dicen: se está cayendo la producción, y sí, saca la gráfica y dice López Obrador: sí se está cayendo, pero nos vamos a recuperar. Pero hay que aclarar algo, la caída viene de 14 años atrás. Y veamos aquí, dice aquí: por esto López Obrador saca un as bajo la manga y dice: ya tenemos contratos firmados para explorar 22 campos petroleros más, porque recuerden que con Ixachi hay nueva producción de diferentes tipos de combustibles fósiles. No entiendo muy bien todos, son muy diferentes los derivados que se sacan del petróleo, del gas, etcétera. Pero amigos, aunado a esto, dice López Obrador: vamos a tener la producción necesaria para convertir esa materia prima en gasolinas y diésel, y que a mediano plazo dejemos de comprar la gasolina en el extranjero. En otras palabras, dijo: ya vamos a tener las naranjas, el extractor de jugos, y vamos a producir nuestro propio jugo de naranja, como ha dado el ejemplo López Obrador en otras ocasiones. Y amigos, hay que aclarar otra situación. ¿Dónde estaba toda esa prensa cuando Felipe Calderas o Caldedrinks o Felipe Calderón dijo que iba a construirse una refinería en el 2008, me parece, y un año después se cancela? De hecho, empezó a decir, no tiene mucho, Felipe Calderón empezó a criticar la refinería de Dos Bocas, Tabasco. La empezó a criticar y a decir que ya no iba a servir de nada tener refinerías, porque ya la gasolina iba a entrar, se iba a dejar de utilizar por los autos eléctricos. Creo que se le pegó un poco lo de Ricardo Anaya, que decía que los mexicanos ya íbamos a andar en carros eléctricos. Si dice aquí que apenas en Francia, en el año 2040, se van a prohibir el uso de combustibles derivados del petróleo. Imagínense, en Francia, en México va a tardar quizá un poquito más en llegar, 1 año, 2 años después, pero aún así los costos de esos automóviles eléctricos son muy caros. Ahorita, claro, que si se empiezan a producir y a comprar más en masa, van a bajar su costo, como todo, ¿no? Bueno, entonces hace una crítica a Felipe Calderón al gobierno de López Obrador, que esa refinería de Dos Bocas, Tabasco, no va a servir de nada, y le empezó a llover en Twitter. De hecho, aquí hay un videíto donde Felipe Calderón hace el anunciamiento de esta refinería de Tula, Hidalgo, ¿se acuerdan? Vamos a escucharlo. Por primera vez en casi 30 años, construiremos una nueva refinería con una inversión inicial de 12,000 millones de pesos el primer año. Con ello se generarán miles de empleos directos o indirectos, fortaleciendo a la economía nacional. Al recuperar la posición que México merece en el mundo como verdadera potencia petrolera, lograremos detonar el crecimiento y el desarrollo del país. Con un Pemex más fuerte, ampliaremos la riqueza petrolera de México. Contaremos así con más recursos para construir más escuelas, más clínicas y hospitales, más caminos, carreteras y puentes, más redes de agua potable y drenaje, más electricidad, más vivienda y más programas sociales para combatir la pobreza, a fin de que tú y tu familia puedan vivir mejor. Bueno, eso es lo que comenta Felipe Calderón. Y vean, esto fue lo único que hizo. Esta bardita, ya hasta le pusieron ahí: refinería El Borracho. Esta refinería, que iba a tener un costo aproximado de 11,610 millones de dólares, estamos hablando cerca de 200,000 millones de pesos, para ser exactos 220,000 millones de pesos. Ya saqué aquí la conversión. Y vean, esto fue lo único que se hizo. Se endeudó al estado de Hidalgo. Para ese tiempo estaba Miguel Ángel Osorio Chong. Ah, sí, el que fue secretario de gobierno de Peña Nieto y que ahorita es actualmente senador del PRI allá en el Senado, en la Cámara Alta. Y bueno, esta refinería
que se iba a llamar la refinería Bicentenario, que aquí la ubicamos. Aquí está, bueno, yo puse refinería Bicentenario y me mandó a esta ubicación. Y sí, está en Tula, Hidalgo. Y miren, este era el terreno o parte de los terrenos que se iban a usar para esta refinería. Se compraron terrenos a campesinos con la promesa de que se les iba a apoyar, se les iba a dar trabajo, inclusive a sus hijos, se les iba a tratar de dar ese apoyo por dar estos terrenos, y nunca pasó nada. Al contrario, hasta los mismos campesinos empezaron a juntar dinero para comprar transportes y puedan sacar toda la, ¿cómo se dice? El escombro, y puedan ganarse un dinerito extra. Pero nunca se firmó ningún contrato y nunca se inició ninguna construcción, y hasta pérdidas tuvieron. Hasta tuvieron que vender los camiones. Y miren, en efecto, dejamos caer aquí al muñequito de Google Maps y vemos, vamos a cruzar al otro lado de la carretera. Y vean, ahí está la famosa barda que costó millones de pesos. ¿Cómo les quedó el ojo? Y vean, ahí está. Todo esta barda, que es la que vemos acá, igualita, que nos costó la barda millonaria. Creo que pues Felipe Calderón, en vez de dar su discurso diciendo que iba a construir refinerías, pues hubiese dicho que iba a construir una barda, ¿no? Es más, hasta López Obrador vidente, él había mencionado, en esa refinería no se va a construir jamás, solo van a ir a poner una barda. Es lo único que van a hacer, es lo único que va a quedar. Y vean todo el tamaño de la bardota esta, que de nada sirvió. Hasta acá llega. Ya llegamos a parte donde llegue, donde termina. Miren, hasta acá llega. Bueno, pero por acá atrás vuelve a seguir, miren. Pues bueno, amigos, esa es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante más videos. Dale me gusta, suscríbete al canal. De igual manera, suscríbete al canal Noti Express MX y benditas redes sociales. Nos vemos en un próximo video y recuerda que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.